El tiempo en Bogotá metropolitana muy interesante porque habla del consumo de marihuana y cocaína en la ciudad. Simplemente se disparó. Es un consumo gigantesco, nos volvimos unos narcoadictos después de que éramos, o decíamos que éramos simplemente narcoproductores. Entonces después se preguntan, ¿por qué las atrocidades? ¿Por qué las violaciones? ¿Por qué los ataques a los niños? Es que, señores, una persona enmarihuanada o encocada, como ustedes la quieran llamar, una persona con esas drogas, no es consciente de sus actos. Claro. Es responsable porque tomó la decisión que lo podía conducir a convertirse en un instrumento ciego de unas pasiones, de unos movimientos instintivos, de unas locuras. Por eso es responsable y tiene que ser metido a la cárcel. Siempre se ha discutido en materia de derecho penal y antes se discutía no tanto sobre los drogadictos porque no existían en las épocas del derecho penal clásico, sino de los adictos especialmente al licor. ¿El borracho es responsable o no es responsable de sus actos? Siempre la doctrina y la jurisprudencia fueron contestes en el sentido de decir el borracho es responsable por haberse emborrachado. Y en el momento en que se emborrachó dio lugar a unos comportamientos indebidos que pueden ser estos o aquellos. Pero lo cierto pues es que el consumo en Bogotá se disparó. Y ahí vienen las preguntas después. No, es que están abusando de las mujeres, es que las golpean, es que maltratan a los niños, es que roban en las calles. Claro, el drogadicto roba y mata por conseguir un cacho de marihuana o por conseguir una porción de cocaína. Hacen cualquier cosa, matan a la mamá, literalmente hablando, si lo tienen que hacer, la matan. Un drogadicto es una máquina mortífera. Y eso como que no se entiende, ¿no es cierto? Sí, pero las cifras son muy discientes, doctor Londoño. El estudio de la Universidad de los Andes es el que las recopila y muestra cómo en 2013 el 31,3% de los bogotanos había probado la marihuana una vez en su vida. En 2017 esa cifra pasó al 51,8%. ¿Cómo le parece? Más de la mitad de los bogotanos. Eso la marihuana nomás, de la cocaína. Marihuana. ¿La cocaína la mencionan menos o no la mencionan? La cocaína, una vez en la vida, el 7,4% en 2013 y en 2017 el 16,7%. Es decir, se ha más que duplicado. Por aquello del libre desarrollo de la personalidad. Claro. Y porque el que está consumiendo es un enfermito, entonces pobrecito el enfermito, y entonces trátelo con todas las consideraciones del mundo. Y resulta que se enfermó por su cuenta, salvo que sea un niño, salvo que sea una persona a la que induzcan teniendo una debilidad estructural en su comportamiento, pero en general la persona, el drogadicto, llega a hacerlo porque le da la gana. Entonces tiene que responder por sus actos. Mire, doctor Fernando, los defensores de la marihuana con uso recreativo en Colombia alegan que en países como los Estados Unidos, por ejemplo, donde en el sur de los Estados Unidos se logró despenalizar el consumo de la marihuana y lo pueden hacer de manera recreativa, como acaba de suceder en el Canadá, bajaron los delitos por esa causa. Pues obvio, si lo despenalizan, pues no van a capturar a nadie por consumir marihuana o por portarla. Pero lo que no dicen y lo que no entienden o no se detienen a mirar es que los delitos de impacto en la ciudadanía, como por ejemplo el hurto, como por ejemplo el asesinato, como por ejemplo las riñas, la violencia intrafamiliar, aumentan exponencialmente por el consumo de sustancias psicoactivas y más específicamente por el consumo de la marihuana legalizada. Y eso le va a poner un reto gigante a los reguladores en Colombia. El reto es muy grande porque en este momento tenemos legalizada la producción de cannabis medicinal para exportar. Se exporta mucho a Canadá, o la idea es exportar mucho a Canadá. Son los canadienses los que más han invertido en estos cultivos de marihuana medicinal. Pero lo que pasa es que, claro, aquí la exportamos como
un cannabis con fines medicinales, pero una vez ingresa a Canadá, pues podrá ser utilizada para cualquier fin, como lo definió ya el Congreso en ese país. Miren que este tema de la marihuana en los jóvenes es sencillamente alarmante. El estudio del que hablamos esta mañana por encimita del Ministerio de Justicia y de Educación entre más de 80.000 estudiantes de los grados 7º y 11 indica que en esa proyección de encuesta 1 de cada 6 muchachos ha consumido marihuana. En esta proporción, el 13% lo han hecho hombres y el 10% lo han hecho mujeres. Los muchachos en grado 11 son los que más han consumido o han dicho que consumen marihuana. Y más grave todavía, son 258.000 los estudiantes entre los 12 y 18 años en Colombia que han consumido marihuana. Y de esos 258.000, 186.000 han consumido marihuana tipo creepy, que decíamos es la más agresiva que hay en el mercado. ¿Y la marihuana qué es? ¿El consumo de marihuana qué es? Es la puerta para consumir otras sustancias cuando les parece que la marihuana no es suficiente para poder satisfacer su deseo de frenesí o de éxtasis en el cuerpo. Claro. ¿Y de ahí al bazuco cuánto hay? Nada. Nada, hay un paso. Y de ahí al bazuco y a la cocaína más o menos pura, y a las drogas sintéticas, al éxtasis, a todo. Y después recupere un muchachito de esos, recupérelo. Entonces la gente más pudiente y más rica los manda a una casa de reposo, si es posible en Miami o en alguna otra parte, a ver qué logran hacer con el muchachito. Se les perdió. Es que un niño drogado, un joven drogado es un cero a la izquierda. Ni cuáles estudios, ni cuál comportamiento adecuado, ni cuál nada. Entonces, bueno. Pero es que mire, le doy el ejemplo de fulano de tal que ha metido marihuana y vea lo importante que es. Vaya, examine el caso de cerca y verá que no es oro todo eso que brilla. Y proponen el debate en Colombia, ya que en Canadá el señor Trudeau ayudó a la legalización de la marihuana, proponen el debate en Colombia, de si hay o no que legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos. Y ahí sí recuerdo, doctor Fernando, al maestro Darío Chandía, que decía, tomando palabras de un poeta francés, si mal no estoy, que decía, legislar para Dinamarca no es lo mismo que legislar para Cundinamarca. No pueden pretender comparar el Canadá en cuanto al avance que tiene las políticas públicas que hay respecto a las adicciones y al consumo de drogas con Colombia. Eso es imposible. Que tampoco funcionan. ¿Por qué no van y miran de cerca el caso de Holanda? Holanda le abrió las puertas al consumo de drogas. Vaya, mire lo que está pasando con esa sociedad y el impacto que eso tiene y los problemas que eso suscita. Vaya, miren. El Canadá tiene una defensa, y es que queda tan lejos y es tan frío, ¿no? Es que a Holanda se puede llegar desde Europa con un ratico de tren. Llegar a Canadá, pues es un problema muy serio y de mucho dinero. El que quiera, pues, irse hasta Canadá para meter marihuana, sí, anda muy descaminado. Pero eso le va a hacer un daño tremendo a la sociedad canadiense. Espere y verá pues los efectos que eso produce. Se proponen embrutecer a la sociedad, efectivamente. ¿Qué puede producir una persona que vive bajo los efectos de la marihuana? ¿Qué puede producir? ¿Cómo puede rendir en su trabajo o en su vida personal, en su vida cotidiana? Cuando hablan del feminicidio y hablan de la violencia intrafamiliar, ¿por qué no empiezan por preguntarse si el que produjo la violencia y el que mató a la mujer estaba o no estaba drogado? Si consumía o no consumía drogas. Háganse esa preguntita. Un estudio decía en el Ministerio de Justicia que el 40% de los consumidores de marihuana lo hacían para delinquir en las calles de las grandes ciudades. Para delinquir trabajos. Es una rueda que se alimenta ella misma. Es un círculo vicioso tremendo. Porque toman la marihuana para delinquir, pero delinquen para poder tener marihuana. Así es. Una persona... Y esto obviamente es bendecido por la Corte Constitucional, que le dio vía libre a toda esta vaina. Porque es el libre Carlos desarrollo. Gaviria, ¿no? Don Carlos Gaviria Díaz. Ese fue el libre desarrollo de la personalidad. Entonces escribió sobre eso Alejandro Ordóñez Maldonado, una cosa muy bien hecha que se llama el libre desarrollo de la animalidad. Pues ustedes lo vieron, recuerdan cuando destaparon esa olla del Bronx,
de las muchachitas de colegio con uniformes de colegio que iban y se acostaban con 20 y 30 tipos de esos al día, con tal de que les dieran droga? Claro. Entonces, ¿ustedes se imaginan la tragedia que eso significa? No. No, eso no importa. Eso no importa. Eso es la Bogotá humana. Esa es la Bogotá Mire, humana. doctor Fernando, que en esa Bogotá humana crearon unos centros de atención para drogadictos. ¿Recuerda usted? Que Claro. donde la persona podía ir a abastecerse de su dosis. ¿Sabe cuánto costaba cada aparato de esos para funcionar? 2.400 millones de pesos mensuales. No, es que no hay derecho. Costaba eso. Bueno. Eso era lo que nos ¿Listo? habían formulado para la presidencia de la República. Listo, y entonces la persona va allá, se queda un ratico, va donde el médico, se repone, y cuando empiece a necesitar droga y a tal, entonces sale de ahí hasta la próxima. Y te he visto, no me acuerdo. Hasta más tarde, sí. Hasta la próxima. Y todos esos muchachos que caen como unas pirañas sobre los carros y sobre la gente y que la maltratan, vaya, pregunte, empiece por preguntar qué grado de drogadicción tienen. Sí. Yo lo recuerdo muy bien cuando trabajaba en la Federación Latinoamericana de Bancos, que hicimos un estudio sobre los asaltos bancarios. Y nos llenamos de horror al comprobar que siempre el asaltante, antes de asaltar el banco, consume droga. Uy, Dios. Porque, claro, se pone fuera del mundo, entonces le importa un pepino todo, la vida de los demás, la vida propia, es vía libre a todo lo más bajo que hay en ese ser humano. Siempre el asaltante de bancos estaba drogado, siempre. Era una constante. Pues es Y lo que entonces- pasa aquí en Bogotá, doctor Fernando, con las personas que se dedican a robarse los espejos de los carros, las láminas de los carros, están dedicados a eso, pero además venden a un costo que es sencillamente ridículo. Un espejo que cueste 800.000 pesos lo venden en el centro de Bogotá en 5.000 pesos, y con esos 5.000 pesos arman el bareto y bueno, y sigue su vida, Bareto y el porque asunto, eso sí. les inhibe inclusive el deseo de comer, de alimentarse, y pues viven así. Claro, Y claro. los envalentona además, Les quita el porque hambre, les tienen quita un el valor sueño. enorme para poder atracar a alguien, no les importa la consecuencia, pero lo hacen. Así es, de manera que este estudio de la Universidad de los Andes es muy meritorio, pero incompleto. ¿Por qué no averiguan cuál es la incidencia de ese aumento en el consumo de drogas en toda clase de comportamientos antisociales ilegales? Todo. Sí, Pregunten, es que uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona en sus cabales ataque a su propia familia, golpee a sus hijos sin compasión Uy, uy. y golpee a su mujer o la mate? Respuesta, está drogado. Es un pobre, infeliz drogadicto. Pero eso no lo averiguan, eso no lo examinan. Examinan al que va manejando carro y tiene un accidente, o de pronto le ponen un aparato de esos para ver qué grado de drogadicción tiene. Al que le da una paliza a la mujer no lo examinan. No le ponen ese aparatico. Pónganlo y verán. Y verán cómo es la incidencia que tiene en la delincuencia en todos los sentidos. En la prostitución, esas prostitutas, vaya. Ese miren, es otro de los daños que que surgen del consumo, claro, sí señor. La drogadicción y el desplazamiento de las personas. Porque claro, llega a una comuna, a un barrio, un jíbaro, y empieza a contaminar a los muchachos del Contaminar a todo el barrio. barrio, claro. Y empieza a apoderarse al punto que la gente dice, no, yo vendo mi apartamento, mi casa, y me voy de voy aquí para otro porque lado. esto está lleno de jíbaros, de consumidores. Pues esperemos que haya un cambio en la política frente a las drogas, un cambio con el gobierno de Lo ha Iván Duque. prometido el doctor Iván Duque con ciertas limitantes. Él ha dicho que el enfermo de droga merece cuidado y que tiene que ser atendido. Tenga cuidado con esas declaraciones, porque entonces todos van a ser unos enfermitos. Todos los que le dan paliza a la mujer y todos los que matan niños y todos unos enfermitos. Pero ¿qué culpa tienen? Si era que estaban bajo el efecto de las drogas.
y por qué estaban bajo el efecto de las drogas, ¿o no? Causa, causati, decían los latinistas. Y sumémosle a eso, doctor Fernando, que un policía aprende a un sujeto que lleva unas papeletas o un guardado pues de marihuana, y pues asume, él dice, mire, vea, este es mi consumo de la semana, por eso no cargo lo que por ley se puede, y sino que cargo de una vez el kilo o la libra de marihuana, y el policía, pues hombre, sí, si usted es drogadicto, pues claro, no, hágale, tranquilo, siga. ¿Qué podemos hacer? Hay que respetarle el derecho fundamental a la vida, a la salud, al sano divertimento y al sano esparcimiento y a la libre desarrollo de la personalidad, y ahí para allá todos los derechos que usted se puede imaginar. Ahí está mencionando usted otro problema, es la falta de autoridad en este país y la falta de justicia. El Código de Policía dice que si alguien se sorprende fumando marihuana en un lugar público, es conducido y requerido por la autoridad. Ya quisiera ver cuántos... Y no he visto el primero. Yo Uno tampoco. pasa por las calles y queda igual de fregado que el que le está consumiéndola, porque pasan de verdad sin reparo alguno. Eso es como lo de los colados en Transmilenio. Ah, no, eso no. Por centenas y por miles se cuelan a Transmilenio todos los días. Y mire Por usted eso, ¿a cuántos cuántos de ellos sancionan? y con qué sustancias ¿Cuántos encima? sancionan? Están sancionando a 40 al día nomás. Sergio, pero en gran parte estamos hablando del mismo problema, ¿sabe? ¿También? Sí, ¿También? usted mira a estos sujetos que se Muchos de ellos, meten al Transmilenio sí, de las malas sí. y que abren las puertas a la fuerza para meterse, y muchos de ellos están drogados. Sí, y se meten al sistema a asustar a la gente. Pero claro. Y tienen unas apariencias. Pues Yo no eso, sé, sí. por ejemplo, si la persona, el sujeto ese que amenazó a Vanessa de muerte y es capaz de matarla, el que amenaza mata, que amenaza mata. Mire la figura y mire la actitud y pregúntese si no tiene un bareto adentro. Sí, Porque es que para amenazar de muerte a una persona y amenazar de muerte a toda su familia hay que estar por fuera de sus cabales. Y entonces están por fuera de sus cabales. Y entonces cuando encuentran una ola social y una ola política que los alimenta y que le dice que eso es la maravilla, todas esas concentraciones que hacía Petro en la Plaza de Bolívar no se sustentaban a punta de marihuana y de cocaína y de todas las cosas imaginables. Le pueden decir a uno exagerado, doctor Fernando, pero sí, pasar la manifestación que hizo en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro antes de la segunda vuelta, pasar del Congreso de la República al Palacio de Justicia, pasar la Plaza de Bolívar, era toda una proeza, era trago y marihuana. Llegaba trabado de un lado a otro. Era impresionante y asustador. Claro, muchos de esos jóvenes, los que estaban gritando a principio de semana, allá frente al Palacio, al Congreso de la República, Uribe Paraco, esa gente, gran mayoría fumando marihuana. Entonces, ¿por qué dicen que no? Si es la verdad, ahí estaban. Y metiendo coca. Ese es el problema. Y entonces estamos hablando de una gente deshumanizada, en el sentido más grave que la palabra pueda tener, porque se le quitan todos los resortes morales. ¿En qué consiste el humanismo y en qué consiste la persona humana? Una persona que es responsable de sus actos, que es dueña de sus actos, de su capacidad de entender y voluntad. ¿Qué es lo que se pierde cuando hay consumo de esas drogas? Entonces la persona se convierte no en un animalito, en algo mucho peor que un animal. Un animal se rige solo por sus instintos. Un sujeto de estos se rige por unas pasiones bajísimas que no están contempladas dentro de los instintos primitivos, primigenios del ser humano. De modo pues que ahí tenemos ese estudio, ahí tenemos esa consideración. Y si les parece, nos vamos a hablar de deportes, a ver si cambiamos un poco esta amarga ruta que estamos recorriendo, la ruta de un país que empezó dizque vendiendo droga. Esos eran los amigos del M-19, ¿no? Ustedes ven las fotografías, ¿recuerdan las fotografías de Pablo Escobar en Nicaragua con los amigos del M-19? Cargando una avioneta. Cargando un avión. Y véale los ojitos a Petro.